Buenas tardes amigos, bienvenidos a Libre Expresión. Estamos en Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar ahí, gracias por sus comentarios, gracias por su participación. Me tomé el tiempo ayer de seguir leyendo los comentarios después que terminó el programa y eso es muy valioso, realmente lo valoramos mucho, la participación de ustedes es fundamental porque nos permite interactuar, ¿no? Y es siempre oportuno cuando a los invitados también les hacemos llegar sus opiniones y lo que también quisiera resaltar y destacar es que se expresan siempre con muchísimo respeto. Creo que eso es fundamental, ¿no? El respeto y la tolerancia, así se puede discrepar, ¿no? Expresar nuestras ideas siempre con respeto, pero cuando hay agravios, cuando hay insultos, que es lo que vemos, por ejemplo, en el Twitter, esto realmente lo único que genera es mucho más violencia, porque cuando uno insulta, ¿no? Está, por supuesto, está no solo violentando todo el clima de diálogo, sino que está cometiendo también una falta y a veces hasta un delito, ¿no? Entonces, eso es muy importante, expresar nuestras ideas. Y es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, un derecho que está amparado en la Constitución Política del Perú. Y si ustedes han seguido nuestros programas desde cuando iniciamos Libre Expresión el 6 de septiembre, se habrán dado cuenta que permanentemente repito el tema de la Constitución Política, porque como dijo el expresidente colombiano Gaviria, es el tratado de paz interno de un país es el marco jurídico. Ahí están las reglas de juego para poder interactuar como ciudadanos. Pero cuando alguien o algunos grupos pretenden incumplir la constitución política, cuando quieren hacer desaparecer la normatividad jurídica, entonces, ¿en qué nos convertimos? ¿Quién gobierna ahí? La ley de la selva, ¿no? Y eso no puede ser. Nos guste o no, es la constitución política que tenemos, está vigente. Ahí, si usted la lee con paciencia, se dará cuenta que están contenidas todas las normas y las reglas de juego. Lo vamos a repetir una y otra vez. Bien, dicho esto, también quiero comentarles que si usted se duerme, si usted hace una siesta, si usted se va de viaje, se pierde la vorágine de información que hay en el país, ¿no? De una forma y con una velocidad incontenible, la información se va actualizando y los hechos políticos en el país se va evidenciando también con ellos que hay una agudización de la crisis política. Ayer cuando empezamos el programa comentábamos que se había frustrado el Consejo de Ministros, la sesión del Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno. ¿Y por qué? No lo sabíamos en ese momento, lo que pudimos adelantar eran declaraciones que brindó al paso el ministro de Economía, Pedro Franque, diciendo que se habían producido algunos problemas de organización interna. Eso es lo que supimos y así terminamos nuestro programa ayer. Sin embargo, lo que había estado pasando es que Pedro Castillo, le había pedido, le había reclamado al presidente del Consejo de Ministros, hasta ayer, Guido Bellido, su carta de renuncia. Entonces, esto generó toda una crisis política que terminó al borde de las 8 de la noche, 8 y pico de la noche, con la juramentación del nuevo Consejo de Ministros que preside ahora la señora Mirta Vázquez. Pero si usted cree que con esta designación de nuevos ministros y de la nueva presidenta del Consejo de Ministros se ha calmado la situación, pues se equivoca. ¿Por qué? Y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Pero para no alargarnos más en esta presentación, yo quiero ya dar paso al bloque de entrevistas. Y hoy día hemos invitado a quien consideramos el padrino de este programa. ¿Por qué? Porque fue nuestro primer invitado allá por el 6 de septiembre. Se trata del abogado César Candela, que forma parte ahora también de la plataforma Alianza Democrática. Y quiero compartir con él esta entrevista porque creo que nos va a ayudar a entender un poquito más lo que sucede. Así que le vamos a dar la bienvenida a César. Gracias, César, por estar con nosotros. Bienvenido a Libre Expresión otra vez. Contigo nuevamente y agradezco muchísimo, de verdad, tener el honor de compartir con las personas que te están viendo en estos primeros 30 días ya de programa y un día más. Entiendo que ayer han estado de aniversario, así que te felicito y siempre deseo los mejores éxitos para ti. Y más bien también felicitar tu iniciativa de dar a conocer a la población a través de las redes y de este canal B
el canal del Bicentenario, como tú mismo lo has dicho, darle instrumentos, darle conocimiento, darle información que los ayude a entender qué es lo que pasa en una coyuntura política tan inestable después de estos 60 días en los que hemos tenido el mar político muy movido tras una inestabilidad generada por el mismo presidente Castillo y ahora su ex premier, el señor Bellido. Bien, entonces empecemos por la primera pregunta. Ayer el presidente Castillo, y ahí estamos viendo la toma de anoche en el Palacio de Gobierno, luego de la juramentación de la señora Mirta Vázquez como nueva presidenta del Consejo de Ministros. Bien, acá hay otra fotografía, un plano general del Consejo de Ministros. ¿Tú crees, César, que con esta juramentación, con esta recomposición del gabinete, se ha atenuado la crisis política que ha generado en 60 días o que generó el señor Guido Bellido? A ver, en principio yo creo que todos los que nos ven y todo peruano quieren lo mejor para el país. Y más allá de las simpatías o antipatías políticas por el presidente de la República, estos primeros 2 meses han sido lamentablemente tirados al agua. Cometió el error de no escuchar las voces que le decían, y parte de la población le decía, de poner un gabinete que permita conducir con responsabilidad al país. Seguimos en una pandemia que no ha terminado, porque una cosa es que veamos más gente en las calles, pero el proceso de vacunación continúa y además la pandemia y las cepas siguen apareciendo, con lo cual obviamente existe una contracción importante, un freno de mano que nos ha dicho un momento, tiene que pasar esta situación y avancemos como podamos. Se han ido levantando obviamente las restricciones en las diferentes actividades económicas, pero en estos 60 días no ha habido una sola medida, pero ni una sola medida que esté orientada a fomentar la reincorporación al trabajo a millones de peruanos que se han quedado sin ello. Se ha hablado, sí, de recaudar más impuestos. Está bien, es loable y es lógico que todos paguen los impuestos, fraccionándolos o pagándolos como puedan. Pero estamos saliendo o estamos aún en una guerra viral, donde no se ve al enemigo, pero que ya nos ha costado la pérdida de 200.000 vidas humanas, no solamente en nuestro país. Entonces, tampoco ha habido una medida o medidas para reimpulsar y canalizar los esfuerzos necesarios para que nuestra educación y casi el 500.000 de estudiantes de primaria, secundaria y universidades que se quedaron sin estudiar se reinserten nuevamente a la actividad del ejercicio del conocimiento y prepararse para que las próximas décadas nuestro país cuente con un grupo humano mucho más preparado para conducir los destinos del Perú. Si bien es cierto, había una recuperación, esta recuperación viene básicamente de un empuje que generan las mismas empresas, los microempresarios y los miles de emprendedores que han surgido y aparecido como consecuencia de la pandemia. Las personas, como en todo momento en la humanidad y en el país, han salido a buscar sus ingresos para poder, ¿qué? Comer, vestir y tener acceso a los servicios más elementales. Y creo que eso es lo que está faltando. Mira, Gloria, yo durante el gobierno del señor Vizcarra y cuando inició la pandemia, desde que se decretó la emergencia sanitaria a nivel nacional, yo comenté en más de una oportunidad que era necesario convocar a un gobierno de emergencia también. O sea, convocar a los mejores de los distintos grupos políticos, porque en una guerra tú llamas a los mejores, llamas a tus mejores cuadros con las mejores propuestas, así sean de izquierda, de derecha, de centro, en fin. Pero lamentablemente el querer acaparar el poder del todo no permitió contar con mucha gente que estoy seguro hubiese aportado de distintos sectores a aprobar medidas. Mira, gobernar significa liderar, significa ser creativos, significa promover iniciativas y medidas que se plasman en normas. El señor Castillo puede anunciar todos los días que gobierna para el pueblo, pero mientras que no concrete una norma o una medida integral que disponga transferencia de recursos, que disponga fortalecimiento de puestos de trabajo, de programas orientados a ello, que fortalezca la reincorporación de toda esta masa de jóvenes y niños que se han quedado sin estudiar, todo es pura palabrería. Y no podemos estar en esta situación. El país necesita recuperarse porque la población demandaba la necesidad de implementar políticas públicas, es decir, lineamientos
para poder insertarse a este crecimiento que veníamos teniendo Ya. hasta antes de la pandemia, ¿no? Y Ahora creo que bien, no ha pasado. César, bien, este no es un gobierno de reconstrucción nacional, no es un gobierno de emergencia nacional, y ya nos quedó claro que el señor Castillo no tiene capacidad para convocar a los mejores, sino Lamentablemente. seguir convocando a gente cuestionada. Entonces, vamos a compartir esta fotografía, a ver si se puede ver. Esta es la juramentación del nuevo ministro del Interior, el abogado Luis Barranzuela. Hemos pasado de tener Maravis a tener Barranzuelas. ¿Y esto por qué lo digo? Porque el señor Barranzuela, y lo acaba de informar hace unos minutos el diario El Comercio en su portal, ha tenido más de 150 de sanciones, 150 sanciones cuando estuvo en la Policía Nacional. ¿Ya? Perdió el examen de ascenso, fue jalado. Y además es actualmente el abogado de Vladimir Cerrón, que es el secretario general del Partido Oficialista Perú Libre, abogado de Guido Bellido, abogado y es asesor del congresista Guillermo Bermejo en temas cocaleros. Tú que eres abogado, experto en gestión pública, ¿ah? Has sido también mi profesor en gestión pública. Yo te pregunto, ¿hay un conflicto de intereses en este momento con la designación del abogado Barranzuela como ministro del Interior? A ver, en principio, el conflicto de intereses surge cuando tú patrocinas a una persona que está en el gobierno funcionalmente, hablando objetivamente. Entiendo Okay. que el señor Cerrón tiene como abogado a esta persona y me imagino que dejará de defenderlo por un tema ético. ¿Por qué? Porque el secretario general del Partido de Perú Libre es el señor Cerrón. Entonces, hay que ser muy inocentes para no creer o no afirmar de que es muy probable de que el señor Cerrón sea quien haya puesto al ministro del Interior, que es su simpatía y su confianza. Pero más allá de eso, ¿el señor está calificado para ser ministro o no? ¿Conoce de leyes y de derecho? Podríamos decir que por lo menos tiene educación superior, ¿no? Está liderando ahora un sector muy sensible, teniendo en cuenta además que la policía tiene incluso sus servicios de inteligencia y justamente una de las preocupaciones de las personas que hemos vivido y soportado las consecuencias del terrorismo en el Perú por más de una década, que dejó 70.000 muertos y miles de millones de pérdidas económicas, nos aterra, nos enferma, nos preocupa tener a una persona que lamentablemente está vinculada a Sendero de alguna manera y finalmente a un ministro que podría haber sido designado con intereses que no nos queda del todo claro y que nos hace presumir, en primer lugar, que esté capacitado para enfocar toda su atención en regular una política que ayude a recuperar la seguridad ciudadana, que es lo que nos preocupa, ¿no? Entonces, más aún, una persona que ha tenido tantas sanciones siendo parte de la misma Policía Nacional, lamentablemente, No da la talla. es como tener un alumno. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que no hay una visión clara de lo que representa para el país y para los políticos ser ministro de Estado. No se puede poner de ministro de Estado a una persona descalificada moralmente, que no cuente con los títulos o pergaminos que por lo menos nos permitan una tranquilidad de que ese sector va a ser conducido con responsabilidad. ¿Tú La consideras que el inexperiencia señor Barranzuela es, no reúne los es como requisitos? poner, Gloria, a un médico sin experiencia en cirugía a operar del corazón mañana a un paciente. Entonces, es así de simple. O poner a una persona que es maestro, que nunca ha enseñado en su vida a educar a un grupo de alumnos. Claro, en algún momento lo tiene que hacer, pero la diferencia es que acá el ministro entra a implementar medidas. ¿Qué medidas puede promover en estos 60 o 90 días una persona que nunca ha trabajado dentro del sector público en un nivel que le permita por lo menos decir, ese señor tiene experiencia? Cuando usted necesita de un médico, de un abogado, de un carpintero, de un agricultor, ¿qué es lo que ve primero? Que tengan experiencia porque eso le asegura buenos alimentos, buen servicio de salud, buenos servicios de defensa legal. Es lo mismo que esperamos de los funcionarios que designan, que además están a servicios no solamente de uno, sino de millones de personas. Eso es O lo sea, preocupante en este momento, por, desde mi punto de porque vista. son servidores públicos, ¿no es así? Están a nuestro servicio, a servicio de los ciudadanos, no Sí, a servicio de sus propios bolsillos. claro, y lamentablemente, de alguna manera, creo que Castillo le está dando gusto a Cerrón, ¿no? Le está dando gusto y creo que él, más que darle gusto a Cerrón, tiene que darle gusto a la población.
¿no? Él dice que es la oposición la que ha generado y grupos empresariales o sectoriales los que lo han forzado a cambiar el gabinete. Pero perdónenme un ratito, ¿quién designó al gabinete? Fue el mismo presidente. No escuchó, no estuvieron preparados para ganar en la presidencia, no lo vieron venir, hasta ellos mismos se han sorprendido y una muestra es que no tienen los equipos técnicos para manejar las entidades públicas. Es que no se trata de poner solamente un abogado, un economista, una persona que ha cargado banderas en campaña, se trata de poner a gente que tenga la capacidad para asegurarnos tranquilidad y más aún en una coyuntura como la que hemos comentado al inicio del programa. Bueno, pero nos queda claro entonces, César, que no hay ninguna voluntad de mejorar la designación de cuadros en el gobierno. A ver, en principio se ha fortalecido la posición de Verónica Mendoza al poner en el gabinete a personas muy cercanas a ella. Ahora, de la izquierda, digamos que para muchos les ha dado cierta tranquilidad tener un gabinete ahora recompuesto por 7 personas más, primero más equilibrado, con más mujeres en el grupo, porque ya viste tú que el ánimo y la formación machista del señor Castillo y los colaboradores más cercanos hacían evidente que para conducir el país básicamente se tenía que confiar en los hombres y no en las mujeres. Cuando a estas alturas en el mundo existe una política de fomentar justamente el reconocimiento a la mujer que merece todos los pergaminos para poder asumir también responsabilidades, como por ejemplo sucede en otros países, como por ejemplo los Países Bajos, donde incluso hay naciones que son conducidas en gran oportunidad por la mujer, porque genéticamente la mujer tiene una formación de protección, de preocupación mayor. El hombre es por naturaleza un poco más relajado en esos aspectos. Imagínate, si una dama y una mujer está formada genéticamente para criar y cuidar a sus hijos, ¿cómo no va a cuidar al país desde donde desarrolla una política pública encaminada desde cualquier ministerio? Por un lado. Y por segundo lado, yo soy una persona muy exigente conmigo misma y con lo que quiero para nuestro país. Siempre quiero lo mejor. La señora Vázquez es una señora que ha estado de presidenta en el Congreso durante este periodo tan conflictivo. Hasta julio pasado. Exactamente. Entonces, la verdad, mira, no la puedo cuestionar porque no conozco cómo desarrolla sus actividades en el Ejecutivo, pero entiendo que está muy vinculado al tema del ambiente o del medio ambiente. Bueno, y que tiene una formación académica. A la excongresista Marco Arana. Sin embargo, Verónica Mendoza y sus seguidores y sus simpatizantes muestran una clara voluntad de hacer una reforma constitucional a través de una asamblea constituyente. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar porque estamos cambiando de jugadores. El equipo de estos señores está volcado y orientado, más allá de que espero empiecen a desarrollar políticas de mejora en todos los ámbitos, a lograr sus objetivos. Quieren cambiar la Constitución. O sea, han cambiado las figuritas, pero el álbum sigue siendo el mismo, Gloria. Mismas caras, no, perdón, nuevas caras, pero mismo proyecto político. Exactamente. Ahora, algunos dirán, oye, pero déjelos pues trabajar. Es que está bien, pero eso no significa que en una democracia yo no pueda tener mis dudas y esperemos de verdad, por el bien del país, que sus medidas al momento de asumir la conducción del gabinete vayan orientadas a lo que requerimos. Recuperación económica, acceso de salud, como lo esperamos en mayor proporción, y el acceso a otros servicios como la educación que está pidiendo pues la misma población, ¿no? Que reclamamos, y el tema de la inseguridad ciudadana es creciente, ¿no? Lo vemos todos los días, te asaltan, te roban en cualquier lugar y no hay ninguna forma de parar esta situación. Es que no hay un liderazgo, Gloria. Mira, todo equipo... No, claro, si el ministro ha durado 2 meses, el ministro... La selección de fútbol necesita un capitán. Siendo el Perú la selección peruana, ¿tenemos un capitán preparado? ¿Tenemos un capitán? No. Hasta en los campos, en las tierras donde se cultiva, se necesita alguien que dirija. Y por supuesto es un trabajo conjunto. Pero si no tienes un líder preparado, lamentablemente no podemos esperar algo mejor, porque esa persona, por su formación, tiene una capacidad, un límite, como yo tengo mis límites para algunas áreas que no conozco, ¿no? Como en temas de ingeniería, de repente un límite en temas de astrofísica, física cuántica, en fin. Entonces, es como que ya conocemos los límites del señor Pedro Castillo. Como pilotear una nave espacial cuando nunca he manejado ni siquiera un taxi, ¿no? Entonces, eso es un poco para que la gente me entienda o entienda con mayor claridad que mi enfoque no va con ánimo
básicamente de calificar subjetivamente a las personas, porque todos pueden tener una preparación, pero ¿qué es lo que hace que se oriente hacia donde no debe? La ideología. Algunos que creen que en este momento es más importante fortalecer la política del género cuando en este momento lo que necesitamos es que el país recupere el trabajo y el ingreso para poder comer. Eso creo que es lo más importante, ¿no? Eso es lo prioritario, eso es lo prioritario. Ahora, no porque lo otro no sea importante, sino porque creo que hay que trazar objetivos ya claros y empezar a trabajar conjuntamente. Y yo creo que el gobierno lo que debería hacer es convocar a este acuerdo nacional que por lo menos cada 15 días sirva para poder recoger la inquietud de los sindicatos, la inquietud de los empresarios, porque si no, estamos pues en la misma situación, ¿no? Bueno, pero parece que no lo van a convocar, ¿no? Hace una semana se ha pedido una reunión de Consejo de Estado en un documento que ha sido público, entiendo desde el primer día de octubre, han pasado 6 días y el presidente no ha respondido a este pedido de reunión de Consejo de Estado. Pero a este presidente, a este capitán que tú llamas y que le falta liderazgo, le ha salido un nuevo grupo opositor, y nada menos que en las filas de la propia bancada oficialista. Escuchemos, veamos este video y lo comentamos luego. Comunicar el acuerdo consecuente, el acuerdo con el pueblo, el acuerdo con las mayorías que nos han elegido, para decirle contundentemente al pueblo peruano que la bancada de Perú Libre no respalda este gabinete, porque consideramos que es una traición a todas las mayorías que han esperado durante muchos años llegar al poder para que sean atendidos. Y no se tiene acá una consecuencia mínima para que se atiendan estas demandas. Si bien es cierto, hemos permanecido en silencio, hemos estado callados, ha sido porque también hay que dar una oportunidad para que puedan gobernar. Pero dar una oportunidad no significa ser cómplice ni parte de la desgracia de nuestro país. Por eso estamos aquí y al unísono vamos a seguir siempre luchando para que tengamos un gabinete que sí represente al pueblo peruano. Bueno, gracias a la plataforma de colegas de Infórmate Perú hemos tenido este video, este extracto de declaraciones formuladas anoche por Valdemar Cerrón, que es el vocero de la bancada oficialista. Y esto demuestra que la bancada se ha dividido, porque hay congresistas también de Perú Libre, como el congresista Sea, representante de Puno, quien ha dicho que está alineado con el presidente Pedro Castillo. ¿Qué opinas, César? ¿A qué se está enfrentando ahora Pedro Castillo? En principio, el vocero es el hermano de Vladimir Cerrón, que además ha estado en algún momento acusado también por corrupción, ¿no? Valga la redundancia. En segundo hay que recordarlo, sí. Valga la redundancia, hay que enfatizar además, bueno, podría ser una estrategia también para mostrar cierta desconformidad, pero tú sabes que bajo la mesa se puede entender otro tipo de acuerdos y eso no lo sabemos. Yo creo que no debemos dejar de bajar la guardia, de estar atentos a cada una de las decisiones. Es lamentable que en vez de que la ciudadanía esté preocupada en conseguirse ingresos, tenga que en paralelo estar preocupada por la inestabilidad. Y lamentablemente lo que la población tiene que entender es que la inestabilidad no da confianza. Y el no dar confianza no te permite tomar con claridad decisiones. Hay muchas personas que se están yendo del país, que están vendiendo sus propiedades. Que han sacado su plata. Que han sacado su plata del país, empresas y ciudadanos. Eso no beneficia al país, ¿no? Número uno. En segundo lugar, también hay mucha preocupación de los inversionistas ante, vamos a decir, mensajes poco claros, confusión de mensajes, no hay una comunicación uniforme, es muy dispareja lo que nos dicen los voceros del gobierno. Y aparece este señor ahora diciendo que van a estar atentos para presionar y exigir que haya un gabinete que represente al pueblo. Perdóname, Gloria, entonces nosotros ¿qué somos? ¿Somos extraterrestres? ¿Somos ciudadanos de otros países? Nosotros también somos del pueblo. La población, lo que pasa es que ellos estigmatizan a la gente por donde vive, por qué hace. Han llegado a fomentar tal división. Ellos son los que discriminan.
y Ellos son los los que primeros discriminan. discriminadores. Yo personalmente no tengo nada en contra de cualquier peruano, sea de donde venga, de Lima, provincia, porque todos somos seres humanos y finalmente lo que tenemos que lograr en vida cada uno de nosotros y como peruanos es empezar a participar. Mira, lo que sucede ahora no es culpa de uno o solamente de la clase política, es culpa de todos aquellos que no se han preocupado por ir a votar, de todos aquellos que no votan a conciencia y que ni siquiera se preocupan por saber quiénes son los candidatos, ni qué han hecho, ni qué sepan. Estás dando a terceras personas la responsabilidad de conducir tu destino en los distritos para ser un buen vecino y tener una buena comunidad, ya sea en pueblo, en provincias, en un distrito, a los gobernadores regionales, a los parlamentarios y al presidente de turno cada 5 años. ¿De qué te quejas si ni siquiera has ido a votar? ¿De qué te quejas si ni siquiera quieres participar en política? Estás constantemente dándole a otro esa responsabilidad. Ok, ¿quieres hacerlo? Pero por lo menos colabora, participa, opina, genera el cambio a partir de ti mismo y no solamente seas espectador de la inestabilidad. ¿Quieres estabilidad? Entonces participa, involúcrate. Si eres empresario y tienes miedo, bueno, pues todos tenemos, cuando hay inestabilidad, todos tenemos una preocupación válida, ¿no? Pero creo que es hora de que mucha gente que ha estado viendo se involucre y participe. Eso creo que esta última parte me gustaría insistir, involucrarse, ¿no? Porque puede ser que los ciudadanos no necesariamente quieran, pues, inscribirse en un partido político, pero el desinterés de cómo se están manejando, por ejemplo, los recursos en su distrito, eso es lo que llama mucho la atención, porque podrían estar fiscalizando al municipio, fiscalizando a su alcalde, sabiendo qué se está haciendo con la plata que ellos están pagando, arbitrios, en fin. Pero yo quisiera también ahondar en lo que tú estabas empezando a responder en esta parte de la entrevista, cuando ellos se arrogan esa facultad de representar al pueblo, solo ellos y nadie más que ellos representan al pueblo. Pero hay que decir, y me gustaría que ahondes un poquito, César, que los representantes del pueblo ya los elegimos en abril y están en el Congreso de la República. Son los 130 representantes del pueblo. ¿Por qué persiste, estas personas persisten, de Perú Libre me refiero, a decir que lo que dice el pueblo, que dicen las mayorías, que este gabinete ahora no representa al pueblo? Pero habría que ser más claros, me parece, César, porque esto también viene del irrespeto a la Constitución. Cuando no se respeta nada, tampoco pues, no voy a respetar a los representantes del pueblo que han llegado al Congreso de la República. Sí, es correcto. Y lo otro es que tenemos que respetar la institucionalidad, ¿no? Se ha hablado mucho de vacancia en estos días, pero creo que esa ha sido la respuesta ante la amenaza que han visto algunos sectores del accionar del gobierno y la poca claridad de un premier que se conducía como un chiquito malcriado del colegio, que además ni siquiera había estado en el colegio porque no tuvo la oportunidad de educarse y hacía sus berrinches en Twitter cuando un presidente del Consejo de Ministros, por favor, está bien que tenga que contactar con la población, que salga, converse, pero ¿eso qué tiene que ver con el comportamiento que tiene para enfrentar con sarcasmo, con malcriadez, siendo cachoso con la prensa, con los medios de comunicación, malcriado? Oiga, si en su casa las madres y los padres no toleran a veces la mala crianza de sus hijos, ¿por qué la población va a tener que tolerar el comportamiento de personas que se comportan en una actitud que demuestra y que hace más evidente aún que no solamente no están preparados en su formación académica, sino que además tampoco no tienen la formación para liderar y conducir el país? Cuando se sabía que el señor Bellido además venía a estudiar en una universidad por años, 10 años me parece que estuvo estudiando una carrera y bueno, creo que la llegó a terminar, pero la conducta que tenía era de un muchachito malcriado, ¿no? Que salía con unos tweets a pechar a la oposición, ¿no? El todo valiente, como si estuvieras en las calles, quitándote la camiseta, enfrentando, como en los barrios se acostumbra, a otra persona y peleándote con ellos. O sea, hay que ser responsables porque la oposición no representa a extranjeros, representa también a gente del pueblo. Ahora, si él quiere o se quiere estigmatizar o etiquetar a la gente por decir que es del pueblo, a aquel que es campesino o provinciano, me parece totalmente absurdo y ridículo, porque acá todos tenemos que hacer una labor
de participación. El vecino en un distrito es cualquiera y la labor de un vecino es de participar fiscalizando a su alcalde, como recogiendo la basurita y hasta cuidar donde la bota. Entonces, no nos culpen y no culpemos a todos de lo que viene pasando del todo, más bien aquellos que no lo han hecho hay que seguirlos invitando y empujando a participar en el quehacer nacional, porque el éxito de quienes nos gobiernen en cualquier ámbito, sea municipal, regional, gobierno central o parlamento, va a ser el éxito de todos, ¿no? César, ¿por qué dijiste en una respuesta anterior que habría que tener cuidado cuando escuchaste a Valdemar Cerrón, que es hermano de Vladimir Cerrón, el fundador de Perú Libre? Pero ¿por qué hay que tener cuidado? ¿Tú crees que hay una estrategia de aparecer que están divididos, pero no están divididos? Yo creo que ya no nos van a pegar en la cabeza con un bate de acero. Dos veces. Ahora nos van a pegar con una de madera, pero de a pocos, de tal forma que vamos a caer, entre comillas, los opositores, pero de una manera más moderada, más elegante, ¿no? Entonces, a eso me refiero con tener cuidado, que hay que estar atento y lamentablemente, si no han generado confianza, ¿qué generas? Desconfianza. Entonces, no me digan que en 60 días yo puedo esperar lo mejor de este gobierno, porque en estos primeros 60 días ha sido un verdadero desastre. Ha sido una disputa entre ellos por buscar copar puestos en el Ejecutivo para finalmente dejar de lado eso que dijeron tanto en campaña, que la búsqueda de que todos tengamos el acceso a los servicios básicos y el equilibrio. Bueno, ¿que es necesario un equilibrio? Por supuesto que es necesario. Ningún extremo es bueno en la vida, ¿no? Si trabajas mucho, te puedes estresar. Si trabajas poco, no generas ingresos para comer. ¿Qué extremo es? Buscar el equilibrio y, por supuesto, siendo un país en desarrollo y estando en una situación, en una economía como la que, en una pandemia como la que estamos viviendo, hay que tomar medidas, ajustar las tuercas, ajustar la correa y seguir trabajando más esforzadamente, seguro este y el siguiente año, que en la habitualidad todos los peruanos estamos acostumbrados, porque se requiere para recuperar la estructura y mejorar la situación de todos los que no han podido, lamentablemente, por muchas razones, acceder a los servicios básicos de los que estamos hablando. César, ayer el presidente Pedro Castillo, en un breve mensaje a la Nación, horas antes de la juramentación del nuevo gabinete ministerial, habló de un llamado a la unidad nacional, pero lo hizo nada menos que 3 días después de que lanzara la segunda reforma agraria en el Cusco, y donde dio un discurso que nuevamente, lejos de unir a los peruanos, desune a los peruanos, ¿no? Aísla a los peruanos. Ese domingo, él en Cusco volvió, incluso yo creo que faltarle a la verdad, porque habló de que él cuando era muy pequeño araba la tierra y respondía a un terrateniente junto con su padre, pero Pedro Castillo nació en 1969 y cuando araba la tierra, como él dijo, tendría 10 años, 8 años, ya no había terratenientes en el Perú. Pero en fin, ese es un tema que él tendrá que conciliar con su propia conciencia. Pero vamos al tema de fondo. ¿Es creíble este llamado a la unidad del señor Pedro Castillo? Bueno, yo quiero confiar en la buena voluntad de las personas, porque las personas por naturaleza son buenas o malas, o son confiables o no confiables. Esperemos que a través de este mensaje las cosas se tienen que mostrar. Tú no puedes decir he cambiado sin dar señales claras. Esperemos que las señales, por lo menos este gabinete, hacerlo un poco más moderado que ese gabinete recalcitrante que teníamos hasta el día de ayer y que felizmente ha tenido en gran parte que ser recompuesto porque ellos mismos lo han generado. En 60 días, dime tú, ¿qué gobierno en los últimos 30 años ha cambiado un gabinete en 2 meses? Por favor, eso es algo que no puede pasar, le genera inestabilidad, preocupación, los empresarios, los mismos campesinos a los que tanto quieren con toda justicia permitir el acceso a lo más elemental, que en estos años no lo han podido tener por diversas razones. Entonces, vamos a ver, vamos a seguir viendo y como digo y he dicho en este programa, hay que estar atentos a las medidas, pero hay que exigir que hagan, porque Castillo puede salir todos los días a decir y a vociferar que él es el vocero, que él es el mesías del pueblo, pero si no hace nada, al final todo es puro fuego artificial y nada de cosas concretas, ¿no? Se despejan las lucecitas y al final sigue habiendo lo mismo.
Y volvemos a la realidad, a la triste realidad. Exactamente. Mira, quiero compartirte los saludos de nuestros seguidores. Le agradecemos mucho. Los saludos a Rosa Santa Cruz, vamos a poner aquí. Buenas tardes, Gloria y amigos todos. Hola, Rosa, gracias por estar con nosotros. Ella nos escribe desde Facebook. Y quiero, César, compartirte el mensaje de José Palacio Mercado, que nos escribe desde el YouTube y escribe: a este gobierno no le interesa el sistema. Con estos cambios ministeriales está ganando tiempo para ocupar todo el aparato del Estado y más adelante hacer lo que se les venga en gana. ¿Tú crees que están ganando tiempo, César? Mira, es claro que los objetivos no han cambiado. La Asamblea Constituyente es el copamiento ideológico, no solamente el copamiento de los puestos de trabajo, y que seguro deben acceder porque ellos han ganado las elecciones, pero el copamiento ideológico es lo que me preocupa. Cuando quien asume la conducción de un ministerio, de una entidad, de una dirección, de una región, de una gerencia, de cualquier área importante donde se toman las decisiones que va a afectar a todos, simpatizantes o no, sino al fin y al cabo peruanos, eso es lo que me preocupa. Cuando el que entra no entra a hacer gestión y a mejorar las cosas, sino entra a impulsar medidas que afecten a un grupo porque no eres simpatizante de ellos. Y es ahí cuando uno debe dejar de lado la ideología hasta cierto punto y decir, oye, yo estoy acá para ser responsable por todos y no solamente para un grupo o para tener un ingreso normal por mi trabajo. Entonces yo creo que a eso es lo que nos viene preocupando a muchos y eso es lo que estamos viendo. Dime tú qué funcionario han sido, creo, un porcentaje muy pequeño de los que han puesto cuenta con las acreditaciones suficientes para generar. Algunos dirán, bueno, pero y la derecha, el centro ya han tenido pues un funcionario, pero perdón un ratito. Entonces vamos a la estadística porque la estadística no es un adorno. Las cifras del Banco Central de Reserva, que es la entidad constituida y reconocida por la misma Constitución como el ente de regular la política económica y el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, inclusive organismos internacionales que tampoco son un adorno porque existen por algo, ¿no? Dicen que el Perú venía creciendo en forma sostenida a un promedio de 4% al año. Entonces, eso significa que el modelo sí ha servido, pero que hay que corregir cosas como la conducta de las personas todos los días. Cuando las personas transitan en la calle, hay que decirles por dónde hacerlo. Si ves que la distribución de la riqueza y el crecimiento no llega a las zonas, entonces más necesitadas, entonces hay que fortalecer los programas sociales, lo que no significa todo el tiempo regalar de plata, sino hacer negociaciones con la misma población, ok, yo te doy Estado, pero tú a cambio me ayudas en esto, y finalmente es una contraprestación Estado y pueblo para que el pueblo acceda de una u otra manera a los servicios básicos en forma gratuita y a través de otros servicios, a través de una contraprestación, un canje, ¿no? O lo que llamamos un trueque de servicios de uno, porque es también deber, o sea, también hay derechos de un ciudadano, pero también hay deberes. Y los primeros deberes que la mayoría está infringiendo es no ir a votar y no involucrarse. No me gusta la política, es muy cochina. La política existe desde que se creó la humanidad y existe como un instrumento para no llegar a la guerra. ¿Te imaginas tú que mañana salgamos a dispararnos los izquierdistas con la gente de centro o de derecha? Estaríamos en la mitad del país muertos. Y para eso existe la política. Así que nos guste o no, la política va a seguir ahí. ¿No te gusta lo que hay? Entonces involúcrate, participa. No solamente señales, no solamente digas, oiga, ese no. Yo quiero participar. Tú participas a través de la prensa. Los ciudadanos podemos participar de muchas formas, opinando, aportando. Pero si nos quedamos esperando a ver qué pasa, y más en esta coyuntura, lamentablemente seguimos en pandemia, no ha terminado, pero eso no significa que nos crucemos de brazos como ciudadanos y empecemos a cumplir con más deberes ahora más que nunca. César, pero para participar en política o para participar en cualquier actividad de la vida pública, vida social, para participar en las actividades del país, necesitamos respaldar nuestras acciones en una normatividad jurídica. Necesitamos respetar las reglas del juego. Claro. Necesitamos respetar la Constitución. Ahora bien, desde la campaña electoral nos viene diciendo Perú Libre, Pedro Castillo y todas las personas que lo acompañan, que su objetivo es asamblea constituyente. Pero la asamblea constituyente es inconstitucional o no su convocatoria. No, a ver, la asamblea constituyente se puede convocar recolectando firmas, por supuesto. Los instrumentos están trazados en la misma Constitución. La pregunta es, ¿el esfuerzo de cambiar y desaparecer toda la Constitución es necesario? No, lo que hay que hacer es presentar proyectos que modifican artículo por artículo
los capítulos que creamos conveniente y someterlos a votación en el Congreso. Porque hacer una asamblea constituyente es impulsar a la población a hacerle creer que cambiando la Constitución va a cambiar todo. Y eso es mentira, lamentablemente. ¿Por qué? A ver, aclaremos Porque un poquito. si la Constitución ahora es verde y mañana es roja, lo que interesa es quienes manejan el país. Y mientras que quien maneje el país no tiene la capacidad para hacerlo. Es como tener una tierra para producir, pero si no tienes la gente que sabe sembrar y cosechar, de nada te va a servir el cambio de tierra, así tengas una tierra más fértil para hacerlo. Así de simple, eso es algo de lógica, de criterio, ¿no? Y eso es lo que hay que hacerle entender a la población. El Congreso tiene una comisión de constitución que sirve para legislar. Y ahí están los representantes de todos los que hemos elegido, los que fuimos a votar. Los que no fueron a votar, entonces ahora tienen que empezar a preocuparse para que en las próximas elecciones tengamos autoridades en todo el país que vayan orientados a donde uno quisiera, ¿no? César, hace un mes aproximadamente Perú Libre presentó un proyecto de ley para incorporar la Asamblea Constituyente y cambiar la Constitución, ¿no? Esta iniciativa está, Sí. entiendo, en estos momentos en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Ajá. Es decir, en este momento la Constitución Política del Perú no contempla, no estipula la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente. ¿Es claro o no? Sí, lo que pasa es que la Asamblea Constituyente también se puede impulsar a través de la toma de firmas, y eso es lo que están haciendo los seguidores de Perú Libre, ¿no? Mientras Por que eso están trabajando en dos frentes, ¿no es así? Claro, El exactamente. proyecto de ley y están recolectando firmas para la convocatoria a un referéndum para cambiar la Constitución. En las provincias, los mensajes de radio que se han hecho virales también acá en Lima resaltan la forma en cómo invitan, diciendo esa Constitución en pocas palabras no sirve para nada. Y no es que la Constitución no sirva para nada. A ver, a los católicos, que son la mayoría en el Perú en cuanto a los seguidores de las creencias religiosas, existen los mandamientos. Depende de quién que se haga. No depende de nosotros que se cumplan. Es lo mismo. La Constitución existe para que la ciudadanía sea quien la respete y sea quien la cumpla. Pero si ni siquiera la conocen, porque el Estado no ha ayudado a fortalecer el acercamiento, el conocimiento de lo que debe saber. Ahí está el tema de la educación cívica. ¿Acaso nuestros niños en los colegios les enseñan a respetar todo el tiempo la Constitución? Como en nuestra época. Como en nuestra época. Claro, claro. Las leyes y el derecho existen para regular la conducta de la sociedad en el mundo. Si no, pues estaríamos en la selva de Tarzán, Gloria. Esto sería pura liana y puro árbol, ¿no? La gente haría lo que quiera, no existiría la propiedad, no podías comprar tu carro, no podías comprar tu casa, no podías tener tu tierra, no podías tener nada, ser dueño de nada. Y todo ese esfuerzo que tienes es gracias al modelo que existe. Entonces, no me digan que no sirve. ¿Que hay que mejorar? Claro que sí. Si los seres humanos mejoramos todo el tiempo, la Constitución se puede mejorar con cambios en aspectos puntuales, pero no tirarse abajo una Constitución que estadísticamente, que son ciencias o especialidades que existen por algo, nos muestra que sí hemos crecido y que nos estamos recuperando. ¿Por qué nos estamos recuperando como el mismo gobierno dice? ¿Qué es? ¿Gracias a qué? Es gracias al modelo, no porque hayan habido cambios sustanciales. En 2 meses no han habido cambios sustanciales en la Constitución y tampoco en el modelo económico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pero entonces esa intención no ha cambiado. Ese objetivo de tener Asamblea Constituyente no ha cambiado. Y todo lo que hagan va a ser en función de lograr su objetivo. Verónica Mendoza y Sigrid Bazán, que son las representantes más efervescentes de lo que creen, todo el tiempo lo manifiestan. Les basta ver que publican en sus redes. Está bien, creen en algo, mi respeto, perfecto, pero yo no estoy de acuerdo porque está demostrado en el mundo, en Venezuela, en Cuba, que estos modelos no sirven para nada. Las personas que hemos tenido la oportunidad de estar en Venezuela han podido ver las diferencias que existen, igual que también acá, pero la gente no tiene siempre las posibilidades de comer, de acceder, la desnutrición aumenta, el hambre aumenta, sino que les hacen creer que como este modelo para ellos no ha servido, entonces mejor va a ser el otro. Cuando los que de alguna manera ya tenemos experiencia en esto les estamos diciendo no sirve, por favor, escuchen, la gente tiene que escuchar. ¿Yo por qué me voy a poner a pensar de que ese modelo no sirve? ¿Por qué? ¿Porque me interesa a mí solamente o porque nos interesa a muchos el bienestar? Algo he aprendido en la vida que me ha enseñado que ese modelo no sirve porque tengo la capacidad de analizar y de ver qué es lo que sucede afuera del Perú también. Entonces, así como hay países como Rusia que son potencias con una ideología de izquierda, pero Rusia pues tiene el uranio, tiene otro tipo de productos que no tenemos nosotros. Nosotros somos un país donde hay que desarrollar muchas cosas todavía. Hablaban de expropiar camisea
¿Y con qué capacidad económica vamos a poner a producir la planta de camisea? Si eso es una concesión. Es como que te exijan a ti, voy a mejorar mi casa, voy a pintar, voy a arreglar mi cuarto, mi departamento, mi casita, lo que sea, y no tengo plata para hacerlo. ¿De dónde? ¿Que voy a agarrar y me voy a poner a colorear las paredes de mi casa? No puedes. O sea, seamos claros con eso. Y la izquierda extrema y el recalcitrante nos quiere hacer ver que eso es lo que se puede hacer y no se puede. No hay forma. Dime tú, ¿qué modelo de izquierda extrema en América Latina ha funcionado? Ninguno. No, ninguno. César, ayer el juez Jorge Chávez Tamariz tomó una decisión importante que fue declarar la prisión preventiva de 36 meses para 5 personas vinculadas a la organización criminal Los Dinámicos del Centro, que ha operado dentro del gobierno regional de Junín, exactamente en la Dirección de Transportes, y cuyas operaciones ilícitas permitieron financiar parte de la campaña del presidente Castillo. Pero esta noticia prácticamente pasó a segundo, tercer, digamos, orden de atención, porque todos estuvimos concentrados en la crisis política. Pero esta decisión del juez Jorge Chávez es gravísima. Hay un hecho gravísimo, una organización criminal cuyo cabecilla es nada menos que Vladimir Cerrón. Sí, claro. ¿Cómo observas tú que la Fiscalía va trabajando a pie muy lento, a paso muy lento sobre este hecho que es gravísimo porque está tocando prácticamente la campaña con la que Castillo llegó al gobierno? No solamente, a ver, para empezar, qué casualidad que justo ayer sale la orden de detención por los dinámicos. Está bien, pero qué casualidad, ¿no? Que justo cuando Castillo hace los cambios aparece la medida de detención contra los dinámicos. Ok, recordemos que la percepción que tenemos muchos es que la Fiscalía ha servido para servir de herramienta política, ¿no? Porque no van a decir que los fiscales o mucho personal del Ministerio Público tienen una ideología o una simpatía política. Y lo que se dice es que los de izquierda han tenido o toman posesión de la conducción del Ministerio Público a través de diversos funcionarios. Eso es lo que preocupa, porque en los últimos años hemos visto una persecución ejemplar a la corrupción, pero también una lamentable persecución a gente a la que finalmente todavía ni siquiera se ha sentenciado y no se ha aprobado absolutamente nada. Entonces, la especulación... Ya no se habla de Odebrecht. De Odebrecht ya no se habla. La especulación no puede servir para sentenciar a las personas. Es como que mañana digan que el señor Juan Pérez es un ladrón y todos los días que es un ladrón, entonces tú vas a terminar creyendo que es un ladrón. Quieres que lo metas preso, pero el señor no ha tenido un proceso justo. ¿Para qué existe el derecho? No estamos en una jungla y eso es lo que tenemos que aprender todos a reconocer y entender ciertos aspectos. A veces las pasiones políticas nos llevan, como todo ser humano, a excedernos en las declaraciones o excedernos en lo que pedimos. Pero al final lo que va a prevalecer y lo que debe prevalecer es la verdad y la justicia en sí, ¿no? Y eso es lo que preocupa. El tema, ojalá que lo de los dinámicos continúe con esa velocidad con la que ayer se ha tomado la decisión, pero como tú dices, es un proceso que pudo haberse tomado mucho antes, inclusive antes de las elecciones. Creo que las cosas hubiesen sido distintas si la Fiscalía hubiese actuado con mayor velocidad en ese momento y hubiese encarcelado temporalmente o preventivamente, como ayer lo he dispuesto, a las personas que han estado conduciendo políticamente a Perú Libre y donde se encuentran muchas personas que están cerca del gobierno ahora, ¿no? ¿Y cómo evalúas que el cabecillo o la persona que ha sido sindicada como cabecilla de la organización criminal, Vladimir Cerrón, no haya enfrentado un pedido de prisión preventiva siquiera? Bueno, dicen, los dicen o los podría, pues es algo que en realidad no tiene muchas veces argumento, ¿no? Pero se presume en base a los indicios y los informes periodísticos y la información que corre en diversos medios de comunicación de que el señor Cerrón había sido parte de toda esta organización, que había recolectado inclusive fondos para la misma campaña del señor Castillo para su traslado en provincias. Eso ha salido los audios. Yo no estoy diciendo los audios entre Pinturita, Arturo Cárdenas, uno de los que va a prisión preventiva, recién, después de 2 meses de gobierno, recién tiene orden de captura. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Yo creo que ahí puede haber una complicidad institucional, ¿no? ¿De la Fiscalía? Podríamos decir de por qué no actuó antes, ¿no? Y eso es lo que mucha gente reclamaba también, pero no se hizo.
habría que poder pedir explicaciones a la Fiscalía de por qué ha habido la actuación. El hecho que sea la Fiscalía no significa que no tenga que responder al Congreso, que no, o por más autónomo que sea, porque una cosa es que sean autónomos para funcionar, pero ellos responden también al Congreso de la República, ¿no? Y el Congreso podría emplazar a la Fiscalía a decir qué está pasando, por qué esta omisión o demora, y bueno, ya verá el Congreso qué hace al respecto, ¿no? Bueno, pero seguimos sumidos en temas judiciales, ¿no? De investigaciones judiciales, de persecución al delito atribuido a estos personajes vinculados al gobierno ahora, y los temas centrales sobre políticas públicas, de cómo resolver los grandes problemas del Perú. Con eso no pasa nada. Quiero leerte un mensaje que nos escribe Julio Chan, que lo ha hecho a través de su cuenta de YouTube, y pone: es una estrategia clarísima, igual que en la segunda vuelta, Castillo y Cerrón distanciados, Castillo el bueno, que quiere sacar adelante el país, y con ese cuento van a lanzar a sus candidatos. La próxima, Ya se está pensando para las elecciones municipales y regionales. El objetivo de Perú Libre es tomar los municipios de los conos de Lima y de las provincias y distritos a nivel nacional. Ese es el objetivo y no hay que perderlo de vista, ¿no? Es por eso que nosotros, entre ellos quien habla, está impulsando, por lo menos a nivel de Lima metropolitana, la formación incluso ya de un movimiento, porque creo que es hora de hacer y participar directamente, y si en algún momento logramos la atención y el voto de confianza de la población para conducir algunas alcaldías en Lima, y por qué no Lima metropolitana como ciudad, pues en buena hora, ¿no? Pero yo Cuéntanos un poquito de Alianza Democrática. Alianza Democrática nace como una plataforma donde invitamos a todos los demócratas en principio, pero un grupo de de las personas que estamos ahí decimos, bueno, vamos a pasar del mensaje a la acción también, ¿no? No solamente hay que proponer, sugerir y cuestionar, ¿no? Porque no solamente se trata de cuestionar, sino también de proponer alternativas, sino vamos un paso más allá. Iniciemos con la conformación de un movimiento político, movimiento no partido aún a nivel de Lima, por los tiempos, ¿no? La ley electoral exige que para formar un movimiento necesitas por lo menos el 1% de las firmas de la población que legalmente está habilitada para ir a votar, es decir, los mayores de 18 años. Lima tiene 7.300.000 de ciudadanos que están con el DNI y que pueden votar y ejercer habilitados su derecho para votar. Participar. Ante la cantidad de movimientos y partidos que había, más de 25, y que ahora solamente hay 10, es necesario que los ciudadanos, en la medida que deseen, participen. Entonces, lanzamos esta plataforma públicamente, lanzamos un mensaje pidiendo que la población también se preocupe, porque esta es una labor de todos, y eso es lo que... ¿Ya se inscribieron? Bueno, hemos hecho primero las reservas en Indecopi, ya hemos presentado los documentos al Jurado Nacional, y el día de ayer ya, felizmente, nos han alcanzado, por fin, el formato que va a servir para captar las firmas. No lo tengo ahorita a la mano, pero ya en las redes hemos empezado a través de la cuenta de Facebook, de Twitter, a solicitar a aquellos que quieran colaborar con el registro de firmas. Primero, más allá de registrarse, uno puede colaborar recolectando firmas. Entonces, que sea la misma ciudadanía la que colabore con esto y nos ayude con este propósito. Esperamos contar con más de 100.000 firmas en los próximos 3 meses y creemos y estamos casi convencidos de que el Congreso va a aprobar una ley modificando el plazo para poder presentar. Porque si queremos presentar candidatos por Lima y por todos los distritos a nivel y en forma individual, tenemos que presentar no solamente la firma, sino por lo menos un promedio de 30 y tantas bases a nivel de Lima metropolitana con 50 miembros de un comité por distrito. Entonces, bueno, somos un grupo de personas profesionales y no profesionales, inclusive hay exmilitares que van a participar, que quieren sumarse. Hemos recibido muchos mensajes a través de las redes de gente que quiere participar, inclusive hasta de provincia, en Ica, en Tacna, y creo que a eso apuntamos, pero paso a paso. César. Despacio se llega lejos, como se dice. Claro, claro, piano, piano, como dicen los italianos, piano, piano, si va lontano, pero necesitas, ¿cuántas firmas exactamente? Porque ustedes están hablando de reunir 100.000. Hay 3.000 firmas válidamente registradas y no pueden ser digital, o sea, hay que salir con los formularios y sacar las firmas, y justamente ya en nuestras redes hay un pequeño mensaje invitando a todos aquellos que quieren ayudar al registro a empadronarse para que a través de ellos se les dé la responsabilidad de ayudarnos en este esfuerzo y llegar a la meta, ¿no? Pero Recuerdo
Ujú. Sí, 73.000 firmas es más o menos el monto exacto de ciudadanos que deben firmar, pero como pueden haber malas firmas o duplicidad, puedes haber firmado en mejor, otro movimiento, mejor tienen más. Ujú. necesitamos más de 100.000 en realidad, ¿no? Recordamos la conferencia de prensa hace Sí, aproximadamente un mes, cuando sí. lanzaron la plataforma En la Alianza plataforma, ese Democrática, día nos acompañaron Rafael Santos, que no es Roque parte Benavides. del movimiento, pero sí es un demócrata. Está el ingeniero Roque Benavides, que mucha gente, por supuesto, lo conoce. Muchos dijeron que era su movimiento y en realidad es el movimiento de un grupo de gente. Y, por supuesto, él también, como empresario, quiere dar su voz y está en todo el derecho. En una democracia para eso está. Está Federico Anchorena, que es una persona que está muy vinculada, cercana a algunos medios de comunicación. Estaban los miembros de Prospectiva Democrática, que es un organismo no gubernamental que se encarga de elaborar propuestas durante muchos años en pro de la democracia y de la exigencia a los gobernantes de turno de algunos planteamientos de los ejes más importantes de lo que requiere el país. Incluso nos acompañaron miembros de un colectivo que se llama Unidad Democrática, ¿no? Que en Twitter tiene casi 5.000 seguidores. Y bueno, y ahí manifestamos una posición y a su vez anunciamos la creación de este movimiento. Nos preguntaron si íbamos a lanzar un candidato. Bueno, estamos viendo la posibilidad, porque mientras que no tengamos la formalidad absoluta registrada en el Jurado Nacional, no podemos hablar de No lo pueden que lanzar. no Ajá. podemos lanzar ninguna candidatura. Si lo haremos o no, o respaldaremos públicamente a algún candidato esperando de que lo haga lo mejor posible en beneficio de ¿Hay un todos. plazo para la presentación de firmas? Sí, ¿Para la inscripción? en principio 5 de enero, ¿no? Pero eso va a... Ahora, si por algún motivo no llegáramos a esa fecha, igual vamos a formar, porque tenemos un año legalmente para presentar todas las firmas con todos los documentos al Jurado Nacional y tener ya el movimiento. Si no llegásemos a tener este vehículo legalmente habilitado, estaríamos pensando en formar un partido ya a nivel nacional con la colaboración de otros peruanos que estén interesados en devolverle al Perú la estabilidad que necesita el todo, porque Ese es el objetivo, formar su partido político. el gobierno de turno es impredecible y creo que los peruanos en esta coyuntura y en cualquiera necesita tranquilidad. Ujú. César, mencionaste que también tienen el apoyo de algunos militares en situación de retiro, Sí, ¿no? Porque efectivamente. ahora vemos mucho en las marchas de los fines de semana Sí, agrupaciones, por ejemplo, Arica no se rinde, es uno de los grupos sí, que efectivamente. participan en las marchas. Sí, ¿Qué organización los está apoyando? las puertas están abiertas en realidad a todos aquellos. Hay muchas personas que nunca han participado en política y eso es lo que nos da gusto, ¿no? Que no han ocupado, no han sido congresistas, no han sido alcaldes, que de repente trabajaron en el sector público en distintos lados, pero bueno. Y efectivamente hay un general en retiro, dos generales en retiro, que ya se han ¿Quiénes son? incorporado justo esta semana. Uno es Carlos López, que ha sido miembro del ejército peruano, y el otro, ya te digo el nombre en este momento, es el señor Buse, ¿no? Que ha sido efectivamente miembro de las Fuerzas Armadas también. Y bueno, estamos acá como civiles, como ciudadanos, con un grupo más humano tratando de aportar. Mira, todos tenemos actividades, todos tenemos que trabajar, pero creo que hay que darnos tiempo por el país y por el bienestar. Finalmente, uno, ¿por qué quiere participar? Para buscar que la oportunidad que uno tuvo de educarse sea compartida para mejorar las cosas, ¿no? Esto no es por obtener un cargo, ya, yo quiero, no. Creo que uno para hacer política lo puede hacer de a pie como ciudadano y esta es una forma y vamos dando paso a paso qué es lo que queremos. Bueno, pero esa es la democracia, ¿no? Que haya mucha participación y que el ciudadano finalmente elija al grupo o al movimiento con el que se siente identificado con sus propuestas. Pero no a tanto, no a la polarización que hemos tenido en la presidencial, donde hemos tenido 17 candidatos presidenciales, es una locura, Gloria, ¿no? Y creo que hay cosas que hay que ir corrigiendo. Nos hemos ido al otro extremo. Antes teníamos 750.000 firmas para formar un partido, ahora nos hemos ido a otro porcentaje sumamente extremo hacia abajo. Entonces, bueno, hay que ver la forma de organizarnos y buscar, siguiendo haciendo cambios para corregir las cosas mal hechas o que se pueden mejorar, ¿no? Muy bien, César. Muchísimas gracias por tu Aquí, participación en Libre Expresión. y decirle Hasta otra oportunidad, éxitos. a la gente que nos escucha, que estamos ahí en Alianza Democrática, por supuesto yo siempre, con la experiencia que he podido tener, regular o mucha para varios, para aportar, para sumar. No hay otro enfoque, no hay otro interés. Con toda humildad,
porque este COVID nos ha mostrado que todos somos iguales y que acá no hay color ni distinción de nada, ¿no? Mañana nos agarra el bicho y nos vamos. Así que, mientras tanto, hagamos de nuestra vida algo útil para beneficio no solamente propio, sino de los demás. Y para construir un Perú mejor para todos. Claro que Exacto. sí. Bien, Muy bien. gracias, César. Hasta otra Chao. oportunidad. Muchísimas Linda gracias. tarde. Igualmente para ti. Gracias, muy bien. Gracias amigos a ustedes por acompañarnos, por soportarnos, por estar con Libre Expresión en Canal B, el canal del Bicentenario. No tengo tiempo para más. Hasta mañana. Gracias.